¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Fundación ANEUPI. Queremos agradecerle a cada una de las personas que se conectan a diario a nuestras entrevistas a nivel nacional e internacional. Como todas las noches, tenemos un tema muy importante. Tenemos a tratar temas de interés social, sobre todo en nuestro país a nivel internacional. Hoy nos acompaña Kevin Freire, él es activista de los derechos humanos en la ciudad de Quito, con quien vamos a conversar sobre las oportunidades de la educación inclusiva a nivel nacional en nuestro país. Ya está con nosotros Kevin Freire para poder hablar sobre este tema muy importante. Kevin, buenas noches, bienvenido a Televisión ANEUPI, fundación que está encargada en ayudar y defender los derechos de las personas con discapacidad. Qué gusto, buenas noches a todos los televidentes de este prestigioso medio de ANEUPI TV. También gracias por la oportunidad de participar. Y bueno, estamos en un programa para seguir compartiendo conocimiento, ideas, y gracias por la oportunidad, ¿no? Son algunos programas, justo conversábamos tras de cámaras de los programas, un poco haciendo un recuento de cuántos he estado yo participando y no, agradecido por la oportunidad y pues aquí presto para poder contestar algunas preguntas sobre este tema tan importante, ¿no? Que es la educación inclusiva. Así es, tú lo has comentado, Kevin. Coméntanos un poco de tu trayectoria. ¿Quién es Kevin? ¿Qué cosas desarrolla y qué es lo que está abarcando y aportando para las personas con discapacidad? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo soy una persona con una discapacidad visual. Actualmente tengo 22 años. Soy egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, una universidad privada, pero que conforme a su paradigma ignaciano, que es una universidad religiosa, también habla del servir a los demás. Entonces, bueno, desde las actividades académicas, yo actualmente, como egresado, me encuentro ya en el proceso de titulación para hacer la tesis de grado. Y desde aquí empezamos hablando ya un poquito de la temática, ¿no? Precisamente uno de los enfoques cuando yo ingresé a la universidad. ¿Cuáles fueron, Kevin? Háblanos un poco de aquello. Hubo personas que decían que no ibas a poder, te pusieron limitaciones, te pusieron barreras por el hecho de ser una persona con una discapacidad visual, de que no obtendrías tu propósito. Y eso lo vengo escuchando de hecho, desde cuando empecé la escuela, ¿no? En la escuela yo fui rechazado, podemos decir, por aproximadamente 50 escuelas. Decían que el niño no va a poder estudiar, el niño no va a poder hacer las tareas igual, el niño es agresivo. ¿Por qué? Porque tenían esos prejuicios, son prejuicios sociales hacia la discapacidad, lo cual está mal, porque hasta una escuela dijo que era contagioso, algo terrible. Pero de alguna forma un colegio, el Liceo Mediterráneo, fue el que me dio la oportunidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa esto? Porque yo busco un centro de educación regular. ¿Por qué? Y ese es un tema de debate también. Muchos dicen, pero ¿por qué ustedes, personas con discapacidad, no acuden a la educación especial? Sí, la educación especial puede que dé una cierta ayuda, sí, pero el mundo, y eso debemos tenerlo muy claro, y esto viene desde las familias. El mundo no es solamente para las personas sin discapacidad o con discapacidad. El mundo es para todos. Cuando entremos a la universidad, no vamos a pretender que haya universidades especializadas o no vamos a pretender que haya ya en el campo laboral, que es hacia donde vamos todos, que hayan solamente profesiones para discapacidad y profesiones para personas sin discapacidad. Entonces, ese es uno de los problemas que incluso la ONU nos habla, ¿no? Ecuador todavía conserva este sistema de la educación especial. La educación debe ser regular, en la cual todos aprendan. Entonces, claro, cuando yo entré a la universidad fue un reto porque, claro, había comentarios de que de pronto cómo vamos a hacer, cómo vamos a proceder, cómo vamos a trabajar. Y entonces ahí es donde yo comencé les dije a los docentes, primero en la reunión, me parece que es muy importante uno mismo acercarse a los docentes. ¿Sí? Si bien dice la normativa que los docentes deberán ser capacitados y deberán recibir este tipo de insumos, pero lamentablemente la CENESID no lo hace, porque esto también debe ser un trabajo coordinado con el CONADIS, y no lo hace. Entonces uno mismo debe acercarse a los docentes, previamente plantear una reunión con el Departamento de Bienestar Estudiantil, que yo he tenido toda la apertura en la universidad,
Y hemos planteado una reunión, y siempre lo hemos hecho durante todos mis 8 semestres, con todos los docentes que van a ser los encargados de impartirme las materias. Entonces le hemos hablado, ¿no? ¿Cuáles son mis adaptaciones? Que en el caso de la discapacidad visual son adaptaciones no significativas, lo que quiere decir que son adaptaciones más de forma. Por ejemplo, adaptar una prueba, no el contenido, sino tomarla oral, por ejemplo, o una prueba, pasarla a un sistema digital, que no son mayores cosas. Entonces, se fue dando poco a poco un precedente que justo un estudiante me decía, nosotros en la universidad no sabemos cómo tratar, pero tú vas a marcar un precedente de cómo hacer inclusión educativa. Y claro, eso sumado a la apertura que hubo de las autoridades. Nunca olvidaré las palabras que me dijo el exdecano de la facultad, que eran palabras muy sabias, ¿no? Tú aquí vas a ser tratado como otro estudiante. Y vas a recibir los mismos derechos, vas a tener las mismas obligaciones y si pierdes una materia, pues la perderás. Esto es suficiente. Y eso es lo que buscamos las personas con diversidad funcional. Precisamente, ser tratados por igual. Ser tratados en la educación con los mismos derechos. Y si nosotros detectamos que hay barreras, es precisamente trabajar en la academia para irlas detectando y buscar soluciones. Y entonces, para no quedarme mucho en esta parte, como les decía al inicio, ese precisamente es mi trabajo de titulación. Dije, bueno, si la academia es un importante espacio para brindar investigación, y sobre todo investigación acorde a la realidad y que responda a las necesidades del colectivo social, es decir, de la vinculación con la comunidad, planteemos un proyecto de tesis para poder hacer una educación inclusiva. Entonces, hagamos algo por la educación inclusiva. Entonces, bueno, vamos viendo cómo avanza el foro. Puedo tal vez más adelante contarles un poco de este proyecto que estoy haciendo, porque yo no quiero que sea una tesis simplemente de grado, una tesis para sacar el título, no. Yo quiero que esta tesis sea un aporte para nuevos trabajos de investigación, un aporte para la academia y para las políticas de inclusión en personas con discapacidad visual. ¿Por qué visual? Porque yo creo que es importante trabajar por todas las personas con discapacidad, pero hay que empezar a trabajar por un grupo. No podemos en un trabajo de tesis, por ejemplo, abarcar todo un grupo de personas con discapacidad, porque cada una tiene sus necesidades. Las personas sordas tienen una, las personas invidentes otra, y entonces cada uno tiene sus propias adecuaciones. Entonces empecé por la visual, porque es la mía, la que yo manejo, vivo la realidad día a día, pero claro, después se pueden ir con este punto de partida haciendo otras investigaciones. Entonces, más o menos eso, ahí empezó mi activismo también por la discapacidad, en el tema educativo. He estado también involucrado en el deporte, pero el deporte por la pandemia lo he dejado un poquito de lado, pero soy nadador. Y también pues he estado también en la política. Estuve en la FEUCE, en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Ahí estuvimos, hice unos proyectos de señalética para personas con discapacidad visual en Las Torres, fue muy bueno. Entonces, básicamente, en este tiempo me he enfocado en esto, en la educación, en lograr que la Universidad Católica, que si bien ha dado pasos en la inclusión, hacen falta otras cosas por mejorar, pero ahora el trabajo es ya no solo en mi universidad, sino, ¿por qué no hablar de todas las universidades del Ecuador para tener un sistema educativo universitario plenamente incluyente? Así tú lo has dicho. Y algo que me llamó la atención, Kevin, en tus declaraciones es que el ser humano tiene que tener amor propio, sobre todo saber que tiene cualidades que hacen a una persona pues capaz de aportar a la sociedad sin importar en la situación que se encuentre, y tú lo estás demostrando. Tú estás empeñado y empoderado en demostrar a través de un trabajo investigativo que se pueden desarrollar muchas habilidades, que se pueden hacer cosas muy importantes sin o con discapacidad. Así es, y gracias por esta observación también, porque precisamente yo decía, bueno, el trabajo de investigación, ¿qué buscan muchos estudiantes? Solamente graduarse y sacar su título, pero ¿qué aporte hago yo a la colectividad? ¿Qué aporte hago yo a la comunidad de personas o tal vez al grupo que yo represento? Y entonces empecé a ver que, por ejemplo, y esto sí vale decirlo, en las universidades muy poco se habla de discapacidad. Si bien la normativa, la Ley Orgánica de Discapacidades dice que se deberá impartir materias referentes a discapacidad,
Tal vez es muy poco. En mi universidad, de hecho, la malla no habla de materias de discapacidad, tiene una materia de grupos sociales, pero es una materia que abarca varios grupos, pero hace una pequeña acercamiento a lo que es la discapacidad, muy pequeño. Pero yo decía, bueno, si es que yo tengo esta idea, podría, por medio de las herramientas recibidas, de los insumos obtenidos, empezar a trabajar en un proyecto de investigación. Entonces, ¿qué es lo que busco? Primero, saber qué es lo que está pasando en mi entorno, cómo están las personas con discapacidad visual. Y entonces, a partir de eso, plantearme desde mi realidad, desde lo que yo he vivido, algunas estrategias para una plena inclusión de las personas invidentes. ¿Por qué invidentes? Porque, como les digo, este trabajo es para ellos porque quiero empezar por un grupo. Entonces, claro, algunos ejes. Hablemos primero de accesibilidad. Si yo no tengo accesibilidad en la universidad, ¿cómo voy a pretender que un estudiante ingrese? Entonces, hablemos de lo que es la señalética, el piso podotáctil y algunas cosas. Entonces, luego tenemos también el tema de la adaptación curricular. La adaptación curricular, otra cosa muy importante, las adaptaciones no significativas y todo esto. Otro eje, capacitación docente. Nos tenemos la capacitación docente, cómo se les debe capacitar, plantear estrategias, más o menos brevemente algunos de los ejes que estamos. Otra, la concientización. Yo puedo tener todos los ejes, pero si no tengo concientización, no voy a poder desarrollar los otros ejes que estoy planteando. Entonces, más o menos eso, o sea, yo les invito a eso, que la universidad precisamente sirve para la investigación académica, para la investigación científica, y eso nos ayuda, pues, a poder tener programas, investigaciones plenamente accesibles, y sobre todo que nos ayuden a que de esto salgan nuevos proyectos. Yo estoy hablando de la formulación de la política de inclusión educativa, pero la formulación es una cosa, vamos con la implementación. Entonces, por ejemplo, si yo digo, los docentes deberán recibir capacitación de 2 veces al año y tal. Y ahora, ¿cómo lo voy a implementar? ¿Cuál es el presupuesto que van a utilizar las universidades? ¿En dónde se va a capacitar? Entonces, ahí pueden hacer otra tesis que diga, sí, perfecto, hablemos de la implementación. Otro podrá hablar de la evaluación de la política, métodos de evaluación, otros métodos de monitoreo. Y entonces en la academia con estos trabajos se va enriqueciendo. Entonces es una forma que hemos utilizado todos, que en mi caso yo he utilizado, precisamente para poder realizar aportes a la academia. Kevin, por otra situación, estamos atravesando una pandemia que dio un giro de 360 grados centígrados en el entorno a la educación inclusiva, pues las clases virtuales, no todas las personas que tienen discapacidad pueden tener el acceso, se han visto limitadas y ha sido un verdadero reto para ellos afrontar esta situación por el simple hecho de que no tienen los accesos para la conectividad. ¿Cómo ves tú aquello? Está interesante lo que propones, pero hemos visto que también un cierto grupo de personas no están teniendo la oportunidad de ser fortalecidas en el área profesional. Sí, me parece que esa es y es algo que debemos decirlo, y en varios foros hemos discutido este tema, que la conectividad ha sido una de las falencias. Me parece que antes de la pandemia, los estados tenían los compromisos de precisamente fortalecer la conectividad y la accesibilidad para todos. Sin embargo, claro, en los proyectos, por ejemplo, académicos, se hablaba mucho de esto, ¿no? El fortalecimiento de la conectividad, el fortalecimiento y mejora de las plataformas digitales, pero solamente se quedaba en una mera teoría, pero no se llevaba a la práctica. Entonces, ¿qué pasó? Saltó la pandemia y nos dimos cuenta de que efectivamente las plataformas, que la conectividad no estaba muy accesible como nosotros esperábamos. Porque claro, seguramente antes alguien se conectaba a un grupo de estudiantes, pero era muy pocas personas las que utilizaban estos sistemas, quizá muchos profesores no utilizaban. Me acuerdo que en mi facultad, por ejemplo, muchos profesores ya con mucha experiencia, con muchos años de trabajo, decían, no, a mí es a la antigua, cojamos dictado, tráigame sus deberes impresos y yo no necesito de la plataforma. Me acuerdo que un semestre yo no utilicé para nada la plataforma, porque todo era deberes, incluso lecciones, entonces no había necesidad de la plataforma. Por eso un tiempo yo les dije, entonces, ¿para qué me da un usuario y una clave si no vamos a utilizar esto? Entonces, claro, y las cosas marchaban normalmente, ¿no? Porque en realidad no necesitábamos. Pero ¿qué pasó ya después?
cuando salta la pandemia y las clases tienen que ser virtuales y empiezan a haber problemas de conectividad, las plataformas, hablemos de Zoom, de Teams, no eran muy seguras. En varias ocasiones los mismos docentes conversaban que eran vulnerables a ataques, se les sacaba de las clases, las personas se les burlaban, ¿no? Les hacían sus clases, les arruinaban sus clases. Y claro, nos dimos cuenta de que la pandemia nos trajo este problema que estaba en el aire y que no lo detectamos o no nos quisimos dar cuenta. Y es que la virtualidad ahora, señores, vino para quedarse. No vamos a pretender que se acabe la pandemia y regresemos a la presencialidad y ya la virtualidad se muera. No. Yo creo que la virtualidad es buena en dos sentidos. Primero, una vez que la tengamos bien fortalecida, vamos a poder acceder al conocimiento de mayor forma. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos acostumbrados a esto y no podemos olvidarnos de esto. Y segundo, me parece que el hecho de tener una educación virtual hace que más personas puedan acceder al conocimiento. Ahora el conocimiento ya no es para unos pocos. Ahora se habla del conocimiento universal y el conocimiento globalizado, en el cual todas las personas, estén donde estén, puedan discutir y puedan precisamente dialogar, investigar sobre diversos temas en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, actualmente yo estoy participando en un curso que es de discapacidades, donde estamos personas de 13 países. Entonces, miren lo que es eso. Gracias a la virtualidad estamos todos unidos, ¿no es cierto? Y precisamente ahora, en la entrevista que estamos, los organizadores están en una ciudad, yo estoy en otra ciudad, y por la virtualidad hemos podido todos estar en contacto, ¿no es cierto? Entonces, la virtualidad no debe desaparecer. La virtualidad permite que las personas puedan acceder a este derecho a la educación, que tal vez en la presencialidad está limitado, precisamente por lo que yo decía, ¿no? Hablemos de las personas con discapacidad. La presencialidad nos obliga a adecuar espacios, nos obliga a adecuar rampas, a adecuar aulas, edificios, que claro, no digo que a las personas con discapacidad las mandemos a la virtualidad y no tenemos que adecuar, debemos garantizar las dos vías, pero nos damos cuenta que, por ejemplo, a las personas con discapacidad visual, en mi caso, la virtualidad me favoreció mucho, porque pude acceder a muchos contenidos. Incluso yo en algunas cosas les superaba a los docentes porque les enseñaba cómo manejar estas plataformas. Y entonces ellos empezaron a verlo. A manera de anécdota, me acuerdo que un profesor decía, oigan, pero prendan la cámara porque si no, no les veo y me voy a volver loco. Le decía, oiga, profe, ¿por qué mejor no tenemos las cámaras apagadas? Porque así es como uno vive en las clases, sin ver a nadie. Y entonces se reía y dice, sí, ¿verdad? ¿No? Entonces, esa es una pequeña anécdota de lo que a mí me pasó. Y como les digo, la virtualidad ahora, lo que tienen que hacer los estados, la empresa privada, la sociedad civil, es fortalecer estos sistemas, porque sí es lamentable como justo hoy en las conferencias de Naciones Unidas, en el foro de la sociedad civil que está organizando la International Disability Alliance, nos hablaba precisamente esto, ¿no? Que hay desigualdades en el acceso a la tecnología. Mientras unos tienen todo el acceso, otras personas no tienen acceso y también se les vulnera derechos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que todas las personas se especialicen en estos temas para que la virtualidad sea como algo cotidiano, que la virtualidad sea algo que es natural de todo ser humano. Incluso ahora se habla ya del derecho a la información como un derecho fundamental y, por ejemplo, España está expidiendo ya la Carta de Derecho a la Información, que es una pequeña, no es soft law, es suave, es un derecho suave, pero que España ya le está implementando, que es precisamente abordar el derecho al acceso a la información como un derecho fundamental del ser humano, porque eso es lo que va a hacer. Aquel que no tenga tecnología en pocos años prácticamente va a tener condiciones de vida paupérrimas, hablemoslo así. Entonces me parece que ahora debemos trabajar en esto para poder tener una vida digna y que la virtualidad nos permita educarnos, nos permita acceder a otros derechos fundamentales de los seres humanos. Entonces la educación, creo yo que la virtualidad debe ser ese reto para fortalecerla en la educación inclusiva, se debe fortalecer, se debe aprender y sobre todo me parece que la virtualidad va a poder atraer un mayor índice de educación inclusiva, porque es lamentable cómo todavía la educación superior, las personas con discapacidad todavía no acceden en su totalidad. Los índices demuestran que es muy bajo, pero creo yo, y tengo
la convicción de que de pronto con la educación virtual podríamos acceder a un número mayor de personas, porque hablemos que la educación no solamente debe limitarse a las clases de la universidad. Las clases de la universidad son un insumo, pero también esto va a garantizar la autonomía del estudiante. Que el estudiante no se vea limitado solamente para poder hablar de su clase o coger apuntes de su profesor, sino que esto le invite a abrirse a más campos, a abrirse a talleres, a conferencias, a webinars de los temas, y entonces pueda ser un estudiante no solamente aquel que repite, sino un estudiante investigativo, un estudiante ya un poco más académico, ¿no es cierto?, que aporte a la sociedad, y desde allí podríamos estar hablando a futuro de genios, de científicos, ¿no? Porque así nacen los científicos. Entonces, la educación virtual nos propone grandes ventajas, pero sí debemos fortalecerla. Muy bien, Kevin. Pero por otro lado, hablamos de la educación también y actualmente las personas con discapacidad requieren de atención médica, de toda la situación, porque están expuestos también a la pandemia, algo que en nuestro país ha sido poco respaldado por parte de las autoridades de turno. ¿Qué opinas sobre todo aquello donde desde la pandemia se desataron, muchas cosas que totalmente pusieron al ecuatoriano en un descuido total? Sí, justo en varios foros compartíamos esto de que la discapacidad durante este tiempo de pandemia se vio vulnerada. Se dice que los hombres con discapacidad tienen 3 veces más vulneración en sus derechos y las mujeres tienen 10 veces más vulneración. O sea, estamos totalmente con esta pandemia, se agravaron muchísimos problemas que ya se tenían, ¿no? Y no solo a eso, me parece que las personas con discapacidad, y en las cuales fue un evento terrible, hablemos de la situación de Ecuador, para las personas con discapacidad en su acceso a la educación, a la salud, al trabajo, es algo que nos tiene tan preocupados, y es el tema de la corrupción. Quisiera hablar un poquito de este tema de los carnets del CONADIS, que fue algo, la verdad, terrible, deleznable desde todo sentido, el que personas sin discapacidad estén usando de alguna forma carnets del CONADIS para beneficiarse, cuando hay personas con discapacidad que no han podido acceder a los carnets. Entonces, esta situación es terrible porque el mismo Estado, desde su Consejo para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, que es el llamado a garantizar los derechos y las políticas públicas para las personas con discapacidad y su desarrollo, son los primeros en no dar respuestas claras a estos procesos, al ejercicio pleno y efectivo de los derechos para las personas con discapacidad. Entonces, claro, ¿qué es lo que muchos dicen? Pero no se quejen porque tienen normas. Sí, tenemos normas, pero las normas en muchos casos se quedan en letra muerta, y esas normas no me dan las garantías mínimas que yo necesito, porque solamente quedan en letra muerta y no se implementan. Entonces, esta pandemia, sumado a los casos de corrupción que se dieron por estos carnets, hacen ver que la discapacidad está siendo pisoteada, está siendo burlada, y precisamente eso es lo que no queremos. En estos días, gracias al 3 de diciembre, estamos hablando precisamente de la autonomía e inclusión plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Precisamente, ¿cómo logramos eso? Que las leyes dejen de ser asistencialistas, que los gobiernos populistas dejen de pensar que a las personas con discapacidad se les debe regalar algo para solucionar el problema. Si de pronto en el derecho a la educación tú le regalas una computadora a una persona con discapacidad, tal vez pueda solucionar el problema a corto plazo, pero no vas a solucionarlo a largo plazo porque ese sistema, ese dispositivo se dañará y la persona... Es lo que necesitamos, políticas de inclusión educativa, precisamente para que la persona tenga un acceso pleno a la educación, plataformas digitales accesibles, que tenga docentes capacitados, que tenga estudiantes concientizados en estas temáticas. Entonces, así sí voy a lograr que la persona con discapacidad pueda disfrutar, gozar de este derecho y consecuentemente va a poder acceder a puestos de trabajo acorde con su perfil profesional. Eso es lo que necesitamos, que seamos vistos con autonomía.
El problema es que aquí todavía, y no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, porque justo en los foros hemos compartido con los chicos que en todos los países ocurren cosas similares a las que vivimos acá, y es que la educación, así como los otros derechos, se ven vulnerados por este enfoque asistencialista, cuando el enfoque de autonomía nos debe permitir a nosotros tomar las decisiones. ¿Qué pasa en el CONADIS? Tenemos un eterno que lleva como 15 o 20 años y no tenemos ese principio de alternancia. La alternancia precisamente nos permite tener nuevas autoridades con nuevas visiones, con nuevos enfoques que sean abiertos y que no respondan a intereses particulares. Nosotros vemos claramente cómo desde el CONADI se han hecho políticas en base a la discapacidad física, que sí, la discapacidad física tiene sus necesidades, pero ¿y dónde queda la discapacidad visual? ¿Dónde queda la discapacidad intelectual? Y entonces por eso, incluso con ANEUPI hemos tenido que presentar acciones de protección porque las políticas son vulneratorias de los derechos. ¿Y qué nos dicen las partes accionadas? Es que el CONADIS nos aprobó la política. Imagínense esto. Entonces, el CONADIS, quien debe ser llamado a velar por los derechos, perjudica, ¿cierto? Por eso incluso decimos nosotros, no nos representa, porque debe haber un cambio estructural, un cambio de autoridades para que poder, con otro tipo de personas, que se dé la apertura a todos los tipos de discapacidad, a la visual, a la física, para que en una mesa de diálogo tengamos una sociedad inclusiva para todos los grupos, porque no es solo física, no es solo cuestión de colocar rampas en los edificios. La accesibilidad y el ejercicio de los derechos va más allá. Entonces, en eso sí es una tarea que tal vez se están dando pasos muy pequeños, pero un amigo no vidente me decía, se da un paso adelante y dos hacia atrás. Y es por eso, por la corrupción, por los intereses particulares, y esos temas debemos empezarlos a cambiar. Entonces, más o menos va por allí mi visión. Me parece que ahora, ¿qué es lo que hemos hecho muchos activistas en favor de la discapacidad? No debemos esperar que de pronto el CONADIS o una autoridad, una pequeña empresa nos ayude. Debemos ser nosotros mismos los llamados a tocar puertas. Seguramente va a haber ocasiones en las cuales las personas rechacen, ¿no? Y digan, pero la discapacidad no me interesa mucho. Eso pueden decirnos. Pero nosotros debemos no solamente esperar que el Estado nos dé, que el Estado nos regale, que el Estado nos dé políticas. Debemos ser nosotros los llamados a poder precisamente proponer proyectos. Una de las atribuciones que tenemos como ciudadanos para la Asamblea es proponer proyectos de ley y también políticas públicas. Entonces, podríamos nosotros, con esa base constitucional, proponer algunas medidas, proponer algunas políticas desde la academia. Por eso les decía lo importante de la academia. Por medio de una tesis, yo podría proponer políticas de inclusión educativa, por ejemplo. Por medio de un proyecto laboral, yo podría proponer políticas de inclusión laboral. Y entonces, allí ya debemos nosotros mismos empezar a empoderarnos de estos espacios y no que sea que de pronto, digamos que yo logro hacer una ciudad del Ecuador accesible, o que yo logro fomentar una universidad inclusiva y que esté mi nombre ahí, que por tal persona se hizo. No, no es por eso, es para servir a los demás. Precisamente eso es lo que me dice el paradigma ignaciano, que el servir al otro sin esperar nada a cambio y ser una persona con varias competencias profesionales. Entonces, con todos esos insumos, me parece que es importante que nosotros nos empoderemos, lideremos estos procesos y también nos unamos, porque esa es otra de las falencias. Hay muchos compañeros que quieren ser, todos queremos ser líderes. Me parece que no. Debemos ser todos una unión de líderes y que alguien se dedique a las diferentes actividades. Pues de pronto uno desde el derecho puede ayudar llevando causas a la corte o a organismos internacionales. Otro desde la medicina también puede ayudar, otro desde la ingeniería, y entonces vamos teniendo diferentes campos que todos esos unidos podemos hacer algo grande, un proyecto fuerte en favor de la inclusión. Ok, Kevin. Antes de continuar con las siguientes preguntas, quiero saludar a Henry Rice, presidente de la Fundación ANEUPI, y a Diana Bricio, vicepresidenta, y al técnico también Alejandro, que nos acompañan hoy en esta programación. Por otro lado, Kevin, hablemos también del tema de los espacios laborales. Esta pandemia también dejó sin trabajo a varias personas con discapacidad, pues existieron muchas limitaciones.
creen que una persona por tener discapacidad no puede cumplir con el rol que se le pueda en ese momento pues delegar. ¿Qué opinas todo esto que está aconteciendo? Sí, me parece que aquí existe una falencia muy fuerte, ¿no? Y esto quiero ejemplificarlo con algo. Nos dicen primero, el derecho al trabajo está garantizado. Sí, muy bien, está garantizado el derecho al trabajo. Pero ¿cómo hacemos para garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad acorde con su perfil profesional? Y para eso yo contar una anécdota, ¿no? Tengo compañeros con discapacidad visual, quienes son abogados, pero están en bibliotecas. Todo trabajo es bueno, ojo, todo trabajo es muy bueno. Pero si yo me especializo en leyes, tengo que estar en algo relacionado a las leyes. Si yo soy ingeniero, tengo que estar en algo relacionado a la ingeniería, porque esos son mis perfiles profesionales. Pero ¿qué pasa en el Ecuador y en algunos países, sobre todo en Ecuador, que es el tema de ahora, que no se les está garantizando los puestos de empleo a las personas con discapacidad? Y eso viene desde la empresa. En muchas ocasiones las empresas solamente buscan cumplir con el 4% que pide la ley de la contratación laboral y no ven el perfil profesional, no ven de pronto, ¿por qué no le damos, por ejemplo, en una empresa privada, un tema financiero a una persona con discapacidad, que sea aquel que lleve las cuentas de la empresa? El empresario me va a decir, es que no va a poder. ¿Por qué no va a poder si se preparó para esto? ¿Por qué no le damos la dirección jurídica a una persona con discapacidad de una empresa? No, es que no va a poder. También yo creo que la empresa debe sacarse esos prejuicios y dar apertura. Acuérdense que la empresa, también por hacer ayuda social, gana muchísimos puntos ante la competencia. ¿Por qué? Porque la ayuda social permite precisamente visibilizar a aquellos grupos. Entonces, las personas, y hay muchas quejas, ¿no? Y hablemos también de los trabajadores sustitutos, que es una cosa muy, muy complicada también. El artículo 48 de la ley dice que son trabajadores sustitutos aquellos que solamente, aquellas personas que no pueden trabajar debido a una discapacidad múltiple o a una discapacidad física. Y entonces una discapacidad visual dice, no, en la visual usted llega a los 18 años y usted no debe tener trabajador sustituto porque usted es libre, porque usted incluso ya es autónomo. Sí, la discapacidad visual puede que pueda desenvolverse, pero señores, ¿no creen ustedes que a los 18 años estamos ingresando a la educación superior y todavía no podemos nosotros tener un trabajo de manera independiente? Y entonces esas son las preguntas que no se plantean, que no se hacen y que piensan que no, que a los 18 años yo ya soy libre de trabajar, yo ya soy libre de desenvolverme. Sí, yo podría trabajar, pero ¿cómo yo puedo trabajar en un puesto para a mí y a mi familia, quienes pensamos tener familia en el futuro, darles una vida digna? No les voy a dar una vida digna o una vida total, una vida acomodada, podemos decir, con un sueldo de pronto básico. No voy a poder hacer eso. O sea, puede sí, el sueldo básico puede ayudar, pero digamos que si yo me especializo en una educación superior, precisamente es para tener condiciones de vida adecuadas, condiciones de vida óptimas, y esto no lo voy a poder hacer. Entonces, ¿qué pasa? Se debe garantizar precisamente que hasta que yo pueda terminar mis estudios, por lo menos los de tercer nivel, porque ya los de cuarto nivel, lo que ya es opcional, las maestrías, los PhD, se debe garantizar que la persona que está a cargo, en este caso el padre o la madre de familia, pueda tener esta calidad de trabajador sustituto hasta que esto termine. Porque si no, si le despiden al trabajador, en este caso al representante, ¿cómo yo puedo seguir haciendo mis estudios de educación superior? Y ahí me van a decir, ándate a la pública. Sí, la universidad pública es muy buena, pero ya estoy en un sistema, digamos que estoy en un séptimo, sexto semestre en una universidad privada. No voy a retomar todo desde cero, no voy a revalidar materias. ¿Saben lo que eso afectaría al proyecto de vida? Es terrible la situación. Entonces, por eso mismo es que sí, hasta los 18 años está garantizado, pero yo creo que ahí debería haber una reforma, que el trabajador sustituto debería ir por lo menos hasta que se certifique que va a terminar el tercer nivel de educación, o sea, la educación superior, el pregrado. Y entonces allí sí podemos tener. Pero no, aquí incluso está con dedicatoria.
Para las personas múltiples, perfecto. Para las auditivas y las visuales, no. Para discapacidad física, sí. Entonces, ahí el problema de que la ley está mal realizada, está mal hecha, y ahí vienen los problemas de por qué no hay inserción laboral, de por qué hay estos problemas. Entonces, me parece que ahí tenemos que trabajar también en incentivar a las empresas a que no solo cumplan con el 4% que se les pide, sino que den los perfiles a los cuales nos hemos preparado, porque por algo nos hemos quemado las pestañas 4 años, por ejemplo, en mi caso. ¿Por qué? Para poder tener un empleo digno, un empleo acorde con mis aptitudes profesionales. Entonces, eso es lo que muchos empresarios de pronto no comprenden, tienen un poco de temor, pero yo creo que es importante dejar de lado el miedo y aceptar eso de que una persona con discapacidad, y eso es algo que yo les invito a todos, no pensemos que vamos a estar al mismo nivel de los trabajadores de la empresa. Les vamos a superar a los trabajadores de la empresa. Si en el departamento de pronto de finanzas había un contador, pues la persona con discapacidad le va a superar a ese contador y va a ser más eficiente. Y entonces, ¿por qué no? El empresario le puede poner después de jefe de contabilidad, de coordinador, y va a ir subiendo. Y entonces eso sería lo ideal en las empresas del Ecuador. No solamente ser servidores públicos, que sí, se puede aportar desde allí, pero también la empresa privada tiene que dar esos trabajos, y no trabajos básicos, sino yo quiero ver que sean cargos altos, hasta las gerencias quisiera que estén las personas con discapacidad. Entonces, pero eso también está en nosotros, en organizarnos, en que en los sindicatos también hayan personas con discapacidad y se involucren en este tipo de espacios. Ok, tú has dicho que pues estamos viendo, yo creo que, no sé si compartas conmigo, pero a veces las personas ingresan en un estado de conformismo, por ejemplo, se identifican con lo que otra persona les puede delegar porque según no están en la capacidad. Un ejemplo también, por otro lado, es que a veces permitimos que porque nos den un bono, ese es vuestro derecho y hasta allí llegó, y creemos que eso es lo único que merecemos como persona. Y creo que la ayuda va más allá, los beneficios, las oportunidades en diferentes áreas laborales o en las etapas con las personas con discapacidad también buscan un espacio, sean prioridades. Pero en muchas situaciones han sido los primeros en entrar en un conformismo por el tema de que se les brinde, por ejemplo, el bono solidario. Ya creen que es lo suficiente para poder ocupar su sistema de vida, sus requerimientos, sus necesidades o sus solvencias diarias. Yo comparto contigo plenamente esta postura de que lamentablemente muchas personas con discapacidad no se han, incluso en muchos casos nos hemos conformado con lo que tenemos. Y creo que no debemos ir hacia allá. Partamos de algo. Tenemos la Convención de las Personas con Discapacidad de 2006, en la cual trabajaron muchas personas con discapacidad. Pero yo creo que es importante que para 2050, por ejemplo, esta convención se cambie, porque no creería que sea justo que nos conformemos con lo que nos dieron en la convención y así vivamos para siempre. No, esta convención precisamente, y eso lo habló uno de los organizadores en un foro, dijo: yo quisiera morir cuando, viendo que esta convención fue apoderada por otras personas y fue cambiada. Porque yo estoy seguro que para el 2050 van a haber otro tipo de necesidades, otro tipo de requerimientos, y la convención va a tener que ser cambiada. Y ahí vamos a tener que estar nosotros. Entonces no podemos conformarnos solo con lo que nos han dado, con lo que tenemos, sino ir viendo qué es lo que hace falta. Y claro, es un trabajo duro, no voy a decir que esto es fácil. Es duro porque en ocasiones vamos a encontrar piedras en el camino, que van a decir: pero ya confórmate con lo que tienes, no molestes más. Pero no, debemos irnos adecuando a todos los cambios sociales, porque las sociedades van cambiando. Por ejemplo, ayer escuchaba que ya muy pronto los bastones van a desaparecer y van a reemplazar ya por unos otros sistemas un poco más electrónicos que solo nos van a detectar si hay obstáculos. O sea, es una especie de bastón, pero ya electrónico, ya con un chip acá en el cuello, algo más sofisticado que se está inventando. Y entonces ven cómo las sociedades van a empezar a ir avanzando, van a ir a empezar a cambiar, y eso tiene que cambiar en la normativa y también en nuestras costumbres. Y esto del bono, yo no estoy muy de acuerdo, porque el bono debería ser
desde el Estado con una política más integral. Yo no debería darle a la persona con discapacidad. Hay personas que lo requieren para cubrir sus necesidades, sí, pero el bono no debería ser lo único. Debería ser el punto de partida para que la persona con discapacidad empiece a ejercer sus derechos. Perfecto, yo te doy el bono, pero ¿qué vas a hacer con ese bono? Lo primero que vas a hacer es te vas a educar. Ah, es que no me alcanza el bono para educarme. Yo me voy a encargar de ponerte en un centro educativo, digamos que va a la escuela, y te voy a financiar. Ahí estoy garantizando los derechos de las discapacidades. Termina la secundaria. Ah, es que no, te voy a garantizar un sistema de educación superior. Voy a hacer convenios interinstitucionales. Vas a tener profesores capacitados. ¿Cuál va a ser tu responsabilidad? Sacar buenas notas. Y entonces ahí yo ya estoy diciendo, sí, efectivamente yo estoy trabajando. Te voy a dar una casa, sí, pero ¿qué vas a hacer con esa casa? Te voy a dar la vivienda, pero de pronto yo quiero que tú a partir de esto te la voy a hacer un préstamo para que después tú me la pagues y sea tu casa y después con eso puedas hacer una hipoteca y puedas tú construir otra casa. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Que la persona con discapacidad no se quede solo con la casita que le dieron, sino incentivarle a que crezca más, que produzca más. Te doy el bono. ¿Qué vas a hacer con ese bono? No, me lo voy a en la comida. No, te voy a dar el bono, pero aparte te voy a dar un crédito para que tú te pongas tu tienda, tu empresa y seas un emprendedor. Y entonces con esos compromisos yo le estaría dando. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy incentivando a que la persona con discapacidad sea autónoma, sea emprendedora, se eduque. Y entonces ahí sí podría decir, ahora sí le estoy apoyando a la persona. Pero si solo me limito a darle el bono, no estoy haciendo mucho. No sé si ustedes se acuerdan que en el 2010, Manuel Espejo dio computadores, dio máquinas HP, me acuerdo algunas personas con discapacidad. Sí, les dio. Y después yo, conversando con un chico, le digo, ¿qué pasó con tu computadora? Le digo, porque nos dieron 2 capacitaciones. Digo, ¿qué pasó con tu? Dice, verás, lo que pasa es que mi papá vio que la computadora tenía un buen costo y dijo, mejor vendámosla porque ya no tenemos plata para dar de comer a las vacas. ¿Saben lo que es esto? O sea, le dieron una computadora para que él se eduque, no para que el papá vaya a alimentar a las vacas. Esto es terrible. Pero es que el gobierno, por ejemplo, me daba la computadora y me hacía un seguimiento para ver cómo yo le estoy usando en favor de la educación y de paso financiaba al sistema educativo para yo poder ingresar a una escuela, ¿sí? O hacía seguimiento de la educación para que no solamente pasen con 7 los años lectivos, sino que pasen aprendiendo. Allí yo le estaba garantizando una educación de calidad, como decían en este Manuel Espejo. Entonces, ese es el problema. Solo tapamos el problema de inicio, pero ya después el tema se queda allí. O a veces, con mucho, y esto es lamentable, muchas veces el bono ni siquiera lo usan las personas con discapacidad, lo usan sus familias para sus cosas. Eso también hay casos de esos, y eso es terrible. Debe haber un sistema de seguimiento y evaluación de qué se está haciendo con estos fondos, porque este dinero no es de Lenín Moreno, este dinero no es de Javier Torres, este dinero es del pueblo ecuatoriano, es de nuestros impuestos, es de nuestros fondos, ¿sí? Entonces, precisamente es el gasto público que debe ser precisamente bien utilizado, bien implementado, y yo no me limitaría a dar un bono, me limitaría a financiar, a dar más, a ir más allá, para que la persona con discapacidad pues tenga oportunidades. Entonces, me parece que allá es donde debemos ir, allá es donde se debe enfocar, y pues veamos qué es lo que se va a hacer en los próximos años con otro gobierno, ¿no? A ver si es que se piensa en la discapacidad no como una persona que le uso para mi campaña, sino como una persona que la puedo tener de mi aliado para construir una sociedad mejor. Ok, Kevin. Hablemos sobre también, ¿qué tú crees que le hace falta al país y que sea como la mira, la visión o el objetivo para ayudar a las personas con discapacidad? ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que se requiere como algo prioritario, como lo primordial o fundamental? Me parece que lo que más le hace falta al Ecuador en este tiempo para luchar por la discapacidad es el empoderamiento de las personas con discapacidad.
Lamentablemente en estas elecciones, y justo toquemos un poquito el tema político, veamos qué es lo que cada gobierno quiere hacer. Hay como 17 binomios, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno de ellos quiere hacer por las personas con discapacidad? ¿Qué van a hacer en educación? ¿Qué van a hacer en trabajo? ¿Qué van a hacer en accesibilidad? Y es algo que muchos se quedan, ¿no? Dicen, vamos a ver, les vamos a poner rampas, me respondieron una vez. Eso no soluciona el problema. Me parece que las personas con discapacidad debemos involucrarnos más en la política, con un movimiento político de personas con discapacidad, ¿por qué no? Sería ideal. Y que de ellos podamos meter, ¿por qué no? Personas de la asamblea, pero personas capacitadas, personas educadas, personas que tengan criterio, ¿sí? Porque hay personas con discapacidad que sí tenemos en el gobierno, pero que no están capacitadas, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Pero me parece que el problema es por allí, el empoderamiento y el cambio del chip de las personas. Todavía tenemos ese criterio de las personas que ven a la discapacidad como algo, como una desgracia, como algo terrible. Todavía se utilizan estereotipos. ¿Se acuerdan en octubre el insulto que le dieron al presidente? Más que, yo sé, o sea, puede ser lo que a cada uno tendrá el criterio del presidente, pero el haberle dicho patojo me parece que eso precisamente, y de un líder indígena, eso precisamente es discriminación. Sea lo que sea, ya hable de la gobernanza del presidente, pero no le ataque desde su condición física, ¿sí? O que mañana me digan a mí por mi discapacidad visual con términos. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, empezar a cambiarles, porque precisamente varios líderes no saben este tema de discapacidad. Tuvimos la semana pasada un amicus curiae, y uno de los abogados del municipio de Cuenca dijo, discapacitados. Esas son las cosas. Y miren, autoridades de un municipio. Y esas son las cosas que hay que empezar a cambiar, que hay que empezar a concientizar. Porque de nada me sirve tener ciudades accesibles, educación superior inclusiva, con todo, si la concientización no da, o sea, si no tenemos personas que lamentablemente no cumplen. Me acuerdo que en mi universidad, cuando hicimos el proyecto de la señalética braille, un economista dijo, yo no sé por qué me ponen esas cintas en el ascensor, pero bueno, tendré que adaptarme. Pues bueno, sí, economista. Yo me acuerdo que no le dije, no, pero en mi pensamiento decía, sí, economista, va a tener que adaptarse y educarse, porque precisamente eso es inclusión, ¿no es cierto? Entonces, es importante la concientización. Y por más pasos pequeños que demos, es ya hacer inclusión. Cuando alguien, por ejemplo, digamos, uno entra a un restaurante, ¿no es cierto? Y me dan la carta en braille, porque yo desde broma les he decir, oiga, tienen en braille, y se ríen. No, dice, ¿cómo va a creer? Pero entré una vez a un restaurante de menestras, no voy a decir el nombre para no publicitar, pero entré y me dijeron, tenga la carta, y yo la abro en braille. No saben eso, o sea, a mí por lo menos me puso contento, o sea, dije, qué chévere, ¿no? Que el día de hoy, que estoy próximo a irme a un retiro, una red ignaciana de jóvenes, me llaman y me dicen, tenemos la guía del retiro, te la vamos a dar en braille la próxima semana. Esos son avances en inclusión, eso es un ejemplo de inclusión. Entonces, en eso debemos trabajar, en que las personas con discapacidad y sin discapacidad ya vean las necesidades y que son necesidades pequeñas, pero que eso nos permite incluirnos y que nos traten con igualdad. ¿Y por qué pedimos? Y muchos dicen, pero ¿por qué me hablas de inclusión? ¿Por qué quieres incluirte? Pero adáptate a nosotros. ¿Saben por qué hablamos de inclusión, señores? Y este 3 de diciembre vamos a apoderarnos de ese día, porque queremos que se nos respete lo más sagrado que tiene todo ser humano, la dignidad humana. Ok, Kevin, quiero agradecerte, quiero escuchar tus palabras finales. Ha sido una entrevista muy emotiva, conocer pues eres una persona muy capacitada, con conocimientos de territorio y sobre todo eso es lo que se requiere de luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Pero queremos que concluyas con un mensaje a las personas que nos están viendo a través de esta transmisión. ¿Qué decirle a ellos? Bueno, primero quiero, antes de dar mi mensaje final, quiero decirles a todas las personas con discapacidad que mañana celebren este día. El 3 de diciembre es el Día de las Personas con Discapacidad, en el cual no solo nos invita a celebrar, sino nos invita a estar pendientes de qué es lo que el Ecuador está diciendo, porque se está llevando a cabo la conferencia de Estados partes, en la cual seguramente el Ecuador está diciendo sus acciones positivas.
pero veamos y estemos sigilosos por medio de las redes sociales de la ONU y veamos qué es lo que están diciendo y qué es verdad y qué no. Porque en Ecuador se han hecho cosas, pero faltan por hacer. Y mañana empoderémonos de ese día, involucrémonos en foros, hagamos programas. Y no cosas grandes, no necesitan de pronto hacer un foro con unas 1000 personas, desde su trabajo. Invítenlas a las personas, por ejemplo, hoy trabajemos vendados los ojos, o hoy estudiemos sin escuchar. Dinámicas que visibilicen este día. Y sobre todo que mañana, que es un 3 de diciembre, no sea un día más, sea un día en el cual celebremos, pero también veamos los retos que tenemos, porque este día supone retos, retos en los cuales hay que trabajar. Y las mujeres, las niñas con discapacidad, los niños con discapacidad, también es otro grupo que está siendo muy golpeado y ellos también deben hacer su activismo y entre todos pues colaborarnos, porque el movimiento de discapacidad mañana es su día histórico y debemos celebrarlo, debemos empoderarnos en cada evento que haya y alzar nuestra voz, porque me parece que el 3 de diciembre, y lo digo yo, no sé si ustedes han visto, el 8 de marzo, los movimientos feministas salen a las calles, marchan, ¿sí? Así debemos nosotros empoderarnos. Tal vez no por la pandemia salir a las calles, pero sí mandar mensajes por redes, explotar los grupos de WhatsApp, concientizar con videos de discapacidad. Es nuestro día y este día es donde nosotros debemos decirle a la sociedad, aquí estamos. Y no para que nos miren con lástima, sino con autonomía y con inclusión y que estamos luchando por nosotros. Y mi mensaje final, pues agradecer a Neupi por la entrevista, por este espacio, por todo el trabajo arduo que están haciendo en favor de las personas con discapacidad, que es digno de admirar y aplaudir, porque precisamente eso es inclusión. El dar un espacio todas las noches para que las personas con y sin discapacidad puedan conocer, puedan involucrarse, puedan profundizar, comentar, es importante. Precisamente eso es lo que deberían hacer, por ejemplo, otros medios de comunicación tradicionales, ¿no? Un espacio para la discapacidad. Qué importante sería eso. Y Aneup está dando un ejemplo. Yo sé que, y esto es la innovación, ¿cierto? Justo hablamos también de la innovación por medio de las plataformas. Sé que van a seguir, sé que van a compartir muchísimo más. Entonces yo les agradezco mi mensaje, chicos, con y sin discapacidad, todos los sueños se pueden alcanzar, todas las metas se pueden alcanzar. Requiere de constancia, de disciplina, de entrega, y si son creyentes, de entrega de su vida a Dios, que eso es lo fundamental. Y pues por mi parte, yo estaré dispuesto a colaborar, a ayudar, porque como digo, yo soy un servidor de Cristo y como servidor de Cristo, servidor de los demás. Así que mi saludo para todos, cuídense en esta pandemia, que se va a acabar esta pandemia y vamos a podernos abrazar de nuevo, nos vamos a poder dar las manos y celebrar precisamente que la pandemia no nos ha dejado cosas positivas, sino también cosas negativas, sino también positivas. Y es esto, ¿no? El activismo, el encontrarnos por medio de la virtualidad. Entonces, si ustedes en la educación superior tienen problemas, estudiantes universitarios con discapacidad, promuevan. Les invito a investigar, les invito a indagar, a preguntarse de pronto cómo pueden resolver problemáticas para que su tesis no sea solamente un trabajo más, sino sea un aporte. Les mando un saludo y gracias a Neupi TV. Ok, muchísimas gracias. De esa manera estamos cerrando esta edición de TV ANEUP. Un saludo para Henry Rice, presidente de la Fundación ANEUP, y también a la vicepresidenta Diana Bricio. Muchas gracias por vernos acompañar en esta edición. Nos vemos el día de mañana con otro entrevistado.